Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Arranca ya el tiempo de opinión. Les hemos contado la actualidad, o hemos intentado por lo menos contarles lo más importante de ella. Es el momento ahora de la opinión con Javier Ortega, secretario general de Vox. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Encantado de estar nuevamente en este programa. Programas que hablan de la verdad y de las cosas que le importan a los españoles. Sí, así señor. que mejor imposible. Yo no lo hubiera dicho mejor que usted, don Javier. Bueno, yo es que le copio. Y gracias, por cierto, a Vox. Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. Pues yo siempre que puedo se lo digo a don Javier y a don Pedro, especialmente a todos en realidad, pero sobre todo ellos dos, que son las caras visibles del equipo jurídico que está defendiendo a España en el Tribunal Supremo contra el golpismo separatista, del que luego, por cierto, hablaremos un ratito. Muy bien, muchas gracias, de verdad. Pablo Sanz es profesor universitario y además profesor de los buenos, de los que uno cuando lleva a sus hijos a la universidad dice: yo quiero que a mi hijo le dé clase este. Bueno, eso es lo que espero. O sea, muy buenos días, sí. Eso es un reto difícil, ser buen profesor. Ser mal profesor es muy fácil. Es fácil, ser buen ¿verdad? profesor es realmente difícil. Claro. ¿Cómo Bueno. son las nuevas jornadas de universitarios, o por lo menos aquellos con los que usted tiene...? Pues yo creo que como siempre, bueno, yo me llevo poco con mis alumnos, pero yo realmente quizá pertenezco ya a otra generación. Y realmente hay de todo, ¿no? Buenos, regulares, malos. Pero bueno, yo tengo la suerte de tener muy buenos alumnos, eso sí. Qué bien. Y además los intento hacer mejores personas. Por supuesto. Personas, también profesionales. Muy bien, pues Bueno. enseguida va a llegar también Jesús Poveda, nuestro profesor, para analizar con los tres la actualidad de este día. Pero antes de entrar en ella, en el detalle de las noticias que han ocurrido en nuestro país en las últimas horas, quiero hacer referencia a una de ellas. Lo que pasa es que estas noticias, como siempre digo, no las van a encontrar ustedes fácilmente, porque no, la mayoría de medios pues no las desprecian. Es decir, es peccata minuta, es la letra pequeña de la actualidad. Pero para nosotros es muy importante porque revela el tipo de democracia que tenemos y sobre todo cómo los partidos hegemónicos del sistema se han encargado de manipular a la opinión pública de tal forma que lo que les ocurre a unos es muy importante, muy grave y no se puede permitir, y lo que les sucede a otros, en razón de la ideología que defienden, pues simplemente no merece comentario, no merece solidaridad, no merece rechazo. Es decir, es simplemente despreciable, es la excrecencia de la actualidad diaria. En ese sentido, tenemos que enmarcar sin duda la última agresión que hemos conocido contra una miembro de Vox en Cataluña, don Javier. Sí, es Patricia Muñoz, es una chica joven que lleva la coordinación de la zona que se llama del Vallès Occidental, en la provincia de Barcelona. La verdad es que ya hemos decidido, o ella ha decidido sacarlo a la luz pública, porque llevaba ya demasiadas amenazas, amenazas a su teléfono, amenazas en las redes, incluso el señalamiento de algún familiar suyo al colegio, el que va, algún menor de edad, por supuesto en su trabajo, pero ya ayer apareció su fachada, la ventana de su casa repleta de bolas de pintura roja, señalándolo. Estos son las tácticas de los proetarras que hemos tenido que ver desgraciadamente durante tantos años en el País Vasco, que es que primero te amenazan por las redes a ver si te echas atrás y después comienzan a señalarte para que tomes buena nota, que saben dónde trabajas, dónde vives, incluso a qué colegio van tus hijos. Estas técnicas absolutamente mafiosas y que desgraciadamente no son ni mucho menos únicas las que hemos sufrido o las que están sufriendo algunos miembros de Vox. Omito el nombre de algunas personas porque así me lo han pedido, pero hay algún presidente provincial nuestro que se ha quedado directamente sin trabajo en el momento que fue elegido presidente y salió en un par de medios de comunicación. Pero afiliados es que en zonas especialmente como en Cataluña, como tuvimos que sufrir, y ya lo comentamos aquí el otro día, en el campus, de esta gentuza absoluta que desprecia cualquier atisbo de democracia, cualquier atisbo de participación política, cualquier discrepancia ideológica. Y como muy bien estaba adelantando, tal vez lo que nos duele más no es el ataque de los malos, sino el silencio de los, entre comillas, buenos, es decir, los que se supone que deben estar en el mismo lado, con toda la discrepancia política. Estoy hablando del Partido Popular, estoy hablando de Ciudadanos, me atrevería a decir que incluso está el Partido Socialista, es decir, aquellos que dicen que defienden la democracia y que cuando tienen que posicionarse para defenderla, no, cuidado, que estos de Vox son los fachas, no vaya a ser que nos manche. Pues mire, estos fachas, como muy bien adelantaba, nosotros estamos respetando el Estado de Derecho y defendiéndolo, cosa que otros ni lo respetan ni lo defienden. Don Pablo.
Bueno, está claro que el clima, bueno, coincido totalmente con lo dicho por Javier, ¿no? Estamos asistiendo a un clima de miedo que luego se puede convertir en un clima de violencia en ciertas partes de España. Recuerdo lo de Alsasua, ¿no? Por decirlo, bueno, hace ya un tiempo, ¿no? Sí. Pero ahora estamos hablando de Cataluña, ¿no? Y esto es muy preocupante, ¿no? Pero yo, más allá de reprocharlos a ciertos partidos políticos su silencio cómplice respecto a este episodio de violencia muy desgraciado para esta mujer, miembro de Vox, yo destacaría una cuestión, ¿no? Que son los grandes medios de comunicación. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué no reflejan ni siquiera en sus periódicos, en sus cabeceras o en sus telediarios una mera mención a este suceso, ¿no? Un silencio que es todavía más preocupante que el de los políticos, porque se supone que los medios de comunicación tienen que velar por dar una información fiel de la realidad. Y lo cierto es que un partido político en España democrático está sufriendo pues un acoso por parte de ciertos grupos que se están convirtiendo en grupos muy violentos, ¿no? Y esto es bastante preocupante, ¿no? Independientemente de las causas que sean, ¿eh? Es un dato objetivo muy preocupante. Yo quiero subrayar algo que en alguna ocasión he dicho en esta tertulia, parece que con escándalo para algunas personas, y es que cuando uno en una democracia no se pone de manera clara, rotunda y pública al lado de una víctima inocente, no estás siendo solamente cobarde. Lo que está siendo es cómplice de los que quieren destruir la democracia, por no decir también, que es aún más importante, la paz, la seguridad y la integridad de la Sagrada Patria Española. Es decir, que los partidos mayoritarios y hegemónicos que no se ponen de una manera pública y notoria al lado de Vox cuando reciben estas amenazas, no solamente merecen el adjetivo de cobardes, que por supuesto, o de miserables, que también, sino también de cómplices. Porque hay una complicidad que no requiere ser activa, sino que la pasividad también naturalmente va en la misma línea de la complicidad. Porque si no se actúa de una manera, insisto, ejecutiva, de una manera clara, esto se nos puede ir definitivamente de las manos si es que no se nos está yendo ya. Porque no sé, sinceramente, hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que es prácticamente imposible poder razonar o hablar con alguien del mundo separatista radical. Si es que todo el separatismo no es radical, que eso sería otro debate. Pero bueno, yo creo que es prácticamente imposible. Pero si hubiese uno solo que fuese medio sensato, yo le preguntaría lo siguiente, simplemente. Yo le diría, oiga, ¿usted votaría de verdad a alguien que amenaza a los hijos de una persona y que les intimida en el colegio? O sea, usted, su patrón moral en la vida, al margen de sus ideas políticas, ¿su patrón moral le permite apoyar en las urnas a alguien que defiende una atrocidad como es amenazar a un niño en el colegio porque su padre piensa o deja de pensar? Pero fíjese, don Rafael, es que esta pregunta que usted se hace, nos la hacíamos el otro día con aquellas imágenes, recordarán, no sé si fueron de hace un mes, una cosa así, en la que habían montado en una ciudad de Barcelona sí. un muñeco que representaba a un policía nacional antidisturbios. Eso estaba rodeado de una valla del ayuntamiento. Alrededor había un montón de padres con niños, como si se estuviera tratando de una representación infantil, y al muñeco de la policía le prendían fuego. Sí. Oiga, les está enseñando usted a sus hijos a quemar en plaza pública, como se decía antes, a quemar en plaza pública a un policía nacional, a la representación de un policía nacional. ¿Qué puedes esperar luego de esos jóvenes que desde pequeños están viendo ese adoctrinamiento en el odio? ¿Qué puedes esperar? Pues que 10 años después estén quemando primero fotografías de Su Majestad el Rey, después la enseña nacional, y después, si se les pone delante, queman a un tío porque piensa distinto, o a una mujer o a una niña. Totalmente. Es decir, esto es el problema es que les están enseñando en el odio. Luego, ¿qué podemos esperar? Pues esperamos eso, que reaccionen con odio y que crean que lo normal es la amenaza, la coacción, porque ellos
Están legitimados porque, como les han vendido que es una nación ocupada y que ellos son unos pobres represaliados de las tropas fascistas de España, pues tienen que defenderse y encima creen que son auténticos héroes, ¿no? Que son los luchadores por la libertad y la democracia, ¿no? Bueno, y esto es fruto, por supuesto, de las consecuencias nefastas a las que nos ha llevado el régimen del 78, ¿no? Y la cesión constante al soberanismo catalán, al independentismo, ¿no? Tanto en su vertiente de seguridad, es decir, el Estado ha cedido competencias de seguridad básica, y como las competencias educativas, que, como ha dicho Javier ahora mismo, evidentemente cuando uno cede la educación y lo deja en manos de ciertos grupúsculos, asociaciones, sindicatos educativos, luego tienes lo que tienes, que son unas generaciones de chicos, de jóvenes, radicalizados, porque no han recibido, primero, una historia de España básica, porque la gente que aquí somos todos compatriotas y todos compartimos un acervo común, en teoría, ¿no? Pues parece ser que no. Entonces, a través de la división que genera una educación manipulada, es como tenemos estas nuevas generaciones, pues de radicales, y que potencialmente pueden ser muy violentos. ¿A ustedes les parece normal que los llamados comités de defensa de la República, que es la Kale Borroka catalana, es decir, son unos terroristas? Es que lo que están haciendo es llevar el terror a las calles de Cataluña. Es que eso no es política. Aunque les mueva la política. Pero eso no es legítimo dentro de la política. La violencia no puede ser legítima de ninguna manera. Es decir, son grupos terroristas. ¿A ustedes les parece normal que el tal Joaquín Torra, el golpista presidente de la Generalidad, se reúna ayer con estos energúmenos acompañado por la señora Topor, la esposa de Puigdemont, y se reúna con ellos dándoles carta de naturaleza, dándoles legitimidad, entre comillas? Claro, no la tiene él, ¿cómo la van a tener los violentos? Pero intentando transmitir la legitimidad de un presidente de Cataluña a unos tíos que se dedican a hacer algaradas en la calle, a amenazar, a perseguir, a señalar al que no piensa como... ¿Este tío realmente puede ser considerado por los españoles como presidente de Cataluña? Oiga, es que, de verdad, si no lo hace el inquilino de la Moncloa, lo tendremos que hacer los españoles. Pero es que esto no puede seguir así, de ninguna manera. Porque, insisto, no estamos hablando de discrepar ideológicamente, sino de dar legitimidad a una auténtica gentuza cuyo lugar natural es la cárcel. Pues estos tíos deberían estar todos entre rejas. No, pero fijémonos en una... Dicen que hay una imagen que vale más que 1000 palabras. Yo revisaba esta mañana unas imágenes en las que salía una foto en las que se veía al anterior presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, junto con Puigdemont, el golpista Puigdemont, y al lado, ¿qué se veía? Se veían dos banderas, la enseña nacional, que nos representa a todos, y la señera al lado, en igualdad, como si estuviera recibiendo en equidistancia, como si estuviera recibiendo al presidente de otro estado. Claro. Esta imagen en sí era ya aberrante, porque, oiga, cuando un presidente regional o de una comunidad autónoma va a la Moncloa, va a la sede del gobierno de España, y la que debe estar únicamente es la bandera de España. Otra cosa es que recibas al presidente francés o al presidente inglés. Pero es que a continuación había junto a esta otra fotografía de hace muy poquitos días, en la que se ve al actual inquilino de la Moncloa, al actual presidente del gobierno de España, o que debiera serlo, recibiendo al xenófobo de Quim Torra, y miren por dónde, solo había una bandera. Y ustedes dirán, hombre, pues sería la bandera de España. Bueno, pues no. La única bandera que estaba en la puerta era la bandera, la señera. Como dándole a entender, bueno, ustedes ya han ganado. Yo me pliego ante ustedes, ustedes vienen aquí y le pongo. Pero, ¿qué es lo significativo de esto? Lo significativo o más grave es que el tipejo del Quim Torra se presenta en la Moncloa portando un lazo amarillo en la solapa. Y eso es lo mismo que decirle al presidente de gobierno: tu Estado, tu nación, lleva a cabo políticas de represión por motivos ideológicos. No hay un Estado de Derecho, no hay jueces, y por tanto, usted preside un gobierno que nos persigue por nuestras ideas políticas, y por eso vengo a reivindicar los presos políticos de Cataluña. Esa imagen tolerada por el presidente del gobierno de España es lo que les lleva a enaltecerse. Y, por ejemplo, traigo a colación a que el presidente del Parlamento de Cataluña, del Parlamento Autonómico, Torrent, diga que él no piensa cumplir
la resolución del magistrado instructor y Arena respecto a la suspensión de aquellos procesados por rebeldía que se encuentran en prisión, que no es otra cosa que la aplicación de lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. Es decir, la aplicación de la ley, que dice bien claro, toda aquella persona que esté procesada por, entre otros, delito de terrorismo, organización criminal, y añade rebelión, y que se encuentre en medida de prisión, bien sea prisión provisional o haya tenido en su día ya una definitiva, pero en medida provisional o en medida cautelar, quedará en suspenso cualquier cargo público que esté ocupando y, por tanto, el cargo público de ser diputado autonómico. Bueno, pues este tipo que representa o que dice representar o que al menos cobra por representar el Parlamento Autonómico ha dicho que no le da la gana. Hombre, pues que se vaya preparando porque la querella por desobediencia de Vox le va a llegar en 48 horas. Saludamos también a Jesús Poveda, profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí y, como me gusta muy bien decir, buenos días España. Sí, señor. Ya saben ustedes que es importantísimo, lo vengo manteniendo, tener a un profesor de psiquiatría en una tertulia periodística en España. Relacionada con el ámbito de la política. Sí, la política y derivados. Sí, la verdad que es muy sorprendente esto que está comentando Javier, porque en el fondo cuando no respetamos los símbolos y lo que los símbolos representan, pues una bandera, pues unas instituciones, un presidente de un gobierno, de una nación, pues entonces rompemos los símbolos, y cuando se rompe lo simbólico, nunca hemos dicho, aparece lo diabólico, que es romper lo simbólico. O sea, entonces por eso es tan importante, cosa que parece que, bueno, no es para tanto, es un gesto, es un tal. No, en el fondo es una falta de lealtad, un desprecio a unas realidades importantes, ¿no? Porque el hombre es el único animal, entre comillas, simbólico, que sabemos lo que significan las cosas, ¿no? Bueno, es que voy más allá. Es que yo creo que es, además de todo eso, que estoy de acuerdo, es una pérdida de respeto a la dignidad tuya como presidente del gobierno brutal. Es decir, es que ese tío, con ese lazo, lo que te está diciendo es que eres un dictador. Está diciendo que eres el presidente de una dictadura, porque solamente en las dictaduras hay presos políticos, que yo sepa, ¿no? O sea, sitios donde te encarcelan por tus ideas hay en las dictaduras. O sea, ese tío con ese lazo te está llamando dictador a la cara. En la sede del gobierno donde tú estás. Ha ido a tu casa a llamarte dictador. O sea, por propia dignidad tuya, personal y de tu cargo, como decía el otro día Eduardo perfectamente en la tertulia, le tienes que mandar a tu jefe de protocolo, tú no bajas las escaleras, claro. No. A tu jefe de protocolo le dices, ven, y le dices a este, lo que le tendría que decir yo se lo vas a decir tú. Y si no se quita el lazo, no sube las escalerillas de la Moncloa. Ni foto, por supuesto. Por supuesto. Pero para eso hay que tener, primero hay que tener un poco de dignidad personal. Y luego hay que estar a la altura del cargo de presidente del gobierno de España y saber lo que es España. Si el problema que tiene esta generación de políticos, y no excluyo a los de otros partidos, pero sobre todo de estos, es que no tienen ni idea de lo que es España. Es que no saben lo que es la historia de España. La desconocen o la ignoran o no les importa nada. Oiga, que es todo una falacia, pero una falacia monumental, documentada históricamente. Que es que no hay por dónde cogerlo. Cualquier persona que no sea un analfabeto funcional sabe perfectamente que Cataluña nunca ha sido una nación y no dispone de los elementos constitutivos de una nación independiente. Hombre, ayer José Borrell, el ministro de Exteriores, por fin, para que habéis tardado, lo digo en general, 40 años en decir esto. Solamente 40 años habéis tardado en decir que no hay ninguna superioridad moral en el separatismo. Menos mal que no la hay. Porque les habéis puesto no la alfombra roja, les habéis puesto todas las alfombras habidas y por haber. Y que el derecho internacional no apoya el derecho a la autodeterminación. No me diga, don José. ¿En serio, de verdad? Pero este no era el que nos gritaba desde la tribuna que no gritáramos Puigdemont a prisión. Claro. Cuando era un tipo que ha dado un golpe de Estado con una organización delincuente, y este tipo nos decía que éramos las turbas del circo romano porque gritábamos Puigdemont a prisión. Pero es que entonces no era ministro. Es que, claro. Es que entonces, no era ministro. Estaba haciendo oposición. Claro, estaba haciendo oposición. Y esto me parece muy bien lo que ha dicho don Javier, porque esta es de nuevo una prueba más, de la hipocresía verdaderamente asquerosa, permítame que lo diga así, de la casta política española. La hipocresía. Decir una cosa cuando estás en la oposición y la contraria cuando llegas a ministro. Ahora sí interesa decir
que el derecho a autodeterminación no está reconocido a nivel internacional? Ya lo sabíamos. Hace 40 años que lo sabíamos. Y que no tienen legitimidad y superioridad moral. Ya lo sabíamos. Si sois vosotros, los partidos hegemónicos del sistema, los que les habéis hecho creer a ellos que tienen una superioridad moral. Ahí está la cuestión, Rafa. Claro. Es que la cuestión es que llevamos 40 años de cesiones por parte de la partitocracia de Madrid a los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, ¿no? Hay que recordar ya lo que pasaba hace 40 años, en el 77, cuando se recibía a Tarradellas por parte de Suárez, ¿no? Y esas primeras concesiones, luego ya consolidadas por Felipe González, y por supuesto el pacto del Majestic en el 96, Aznar, dando ya una naturaleza ya totalmente soberanista a las cesiones de Pujol, y posteriormente el tripartito con el pacto del Tinel, que dio origen al Estatuto de Autonomía que tantos problemas ha causado, ¿no? El regalito de Zapatero del 2006, que todavía va coleando. Por tanto, lo que está pasando con Artur Mas o con Puigdemont o con Torra es la consecuencia de 40 años de cesiones, de una política nefasta que no ha tratado de consolidar una idea de España bajo unos valores de unidad, de soberanía nacional, y por tanto, una vez que se cede esas ideas, que luego quedan reflejadas en no poner la bandera, en la simbología, evidentemente, que es importantísimo para un país, cuando se cede eso, ya se cede todo, ¿no? Y por tanto, no se puede entender lo que está pasando si no hacemos un repaso desde Tarradellas, Suárez, pasando por el pacto de Majestic con Aznar, por cierto, Aznar, que ahora se le llena la boca de unidad de España, etcétera, pero fue el primero que ya empezó a dar unos paquetes de transferencias competenciales a Cataluña. Eso eran paquetes, ¿eh? Sí, paquetes. Sí, que se cedió muchísimas competencias importantísimas. Y luego, por supuesto, el pacto del Tinel y el Estatuto de Cataluña de Zapatero, que fue nefasto y es el que nos ha traído a esta situación. Y desde luego que es mejor que Borrell diga esto, pero sí, claro, que no lo diga. Claro. Pero a lo que tenemos que ver es qué consecuencias tiene el que él lo diga, ¿no? Porque claro, muchas veces decir las cosas pues no es suficiente, ¿no? Por eso mucha gente se ha metido tanto con Vox últimamente, porque la gente de Vox no solo dice las cosas, sino que luego las hace, ¿no? La gente que estamos en la línea, por ejemplo, de la defensa de los no nacidos, no solamente hay que decir que el aborto está mal, sino que hay que ofrecer alternativas, hay que ayudar a la mujer, entonces no solamente hay que decir esta persona está bordeando la ley, sino que si hay que denunciarla se denuncia, si hay que poner en marcha un proceso judicial se pone, y si hay que exigir al juez unas competencias se les exige, ¿no? Porque si no estamos un poco como diciendo cosas, no le llaméis, no digáis que a prisión, no digáis que tal, no, pero ¿qué hacemos? ¿No? Porque yo creo que el problema en gran medida, además de todo lo que acabamos de decir, ha sido esa dejadez respecto a la cuestión catalana, ¿no? Que incluso con el 155 se llegó a aplicar como tendría que haberse aplicado, ¿no? Quiero matizarle una cosa a mi querido profesor Poveda, y ¿está bien que lo diga ahora Borrell? Sí, está bien, claro. O sea, es mejor que su contrario. Es lo que obviamente, las palabras que son correctas, las diga Agamenón o su portero. Es decir, la verdad es la verdad. Lo que pasa es que cuando esa verdad la dice un tío que antes ha dicho falsedades, o que ha estado años callado como... pues entonces no vale lo mismo. No me vale igual. El que siempre ha mantenido el mismo criterio como Vox, siempre, y estoy seguro de que cuando estén en el Congreso, por lo menos en este asunto, van a seguir opinando exactamente lo mismo. No me vale lo mismo el que es coherente siempre, y el que no tiene más interés que defender que la verdad y el interés general, que el que va cambiando y saltando de una posición a otra según le va interesando. No puede recibir de ninguna manera la misma catalogación moral, y yo desde luego no lo hago. Son las 8:55, hacemos, si os parece, una pequeñísima pausa. Estamos en el tiempo de tertulia con los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Javier Ortega, Pablo Sanz y Jesús Poveda. Son las 9:00 de la mañana. Tenemos a Joaquín Fernández, uno de los magos del sonido, para que esto se escuche perfectamente en la radio y también se ve en televisión. Ya saben que nuestros espectadores todos los días tienen la posibilidad de vernos. Oiga, es increíble lo de la televisión, ¿eh? Claro, yo que llevo toda la vida en la radio, cuando
cuando me asomo al medio televisivo no me deja de sorprender, porque el otro día iba por la calle, me pararon por la calle, que yo estaba haciendo la compra, vamos, directamente, y me pararon, oiga, don Rafael, le vemos todos los días. Digo, pues muchísimas gracias, amigo, por vernos. Pero es lo que tiene la televisión, don Javier. Bueno, usted lo sabe perfectamente porque es muy televisivo. A mí me ha pasado con determinados periodistas que me encantaba escucharles, pero no les tenías visualizados. O sea, oías una voz que te era frecuente. Y es verdad que de repente pues les ves en un programa en televisión y dices, bueno, pues hombre, ya le pones rostro, le identificas. Cara, ¿no? A mí me parece que es bueno. Yo sé que como usted, los puristas del medio de la radio es sonido. Tiene una magia. Tiene una magia y tienen que escucharse una voz, una música, pero no tiene que saber quién está ahí detrás, ¿no? Es como, un poco como si fuera un guiñol, ¿no? Que mueves ahí y no sabes quién es el alma que está moviendo aquellas ondas. Pero yo creo que la televisión tiene una ventaja y es que ayuda a llegar más lejos. Sí. El que vaya conduciendo en su coche solo nos va a escuchar por Radio Inter, pero el que está en casa pues haciendo otras cosas o que tiene la oportunidad y tal, pues oye, pues creo que viene bien, que también es como que participa más, ¿no? En la tertulia. A mí la radio me gusta más que la televisión, tiene un halo de misterio, así que y ese no saber quién está ahí, pero bueno, en el fondo somos seres humanos, estamos aquí en un estudio y sobre todo que la señal se escucha gracias a un montón de técnicos que velan por el buen fin de la emisora, ¿no? Y gracias al patrón de este barco, que es don Julio Ariza, que es el que garantiza que ustedes puedan recibir estos mensajes en libertad y, ¿por qué no decirlo?, en una cierta rebeldía, en una rebeldía minoritaria, que es la de aquellos que estamos empeñados en defender la verdad por encima de los intereses de la partitocracia. Me lo has puesto a huevo, Rafa, lo del patrón del barco, porque es que hoy es la Virgen del Carmen. Hombre, es verdad. Y es que una de las ideas que traía era felicitar a todas las Cármenes, que dicen que es el nombre más común en España. Sigue siendo, Carmen. Eso ponía ayer en el periódico. Y creo que es un día muy importante y luego navegar, ¿no? La cantidad de gente que está navegando en el sentido estricto o no navegando porque han cerrado el banco marroquí de pesca o no navegando porque no hay trabajo, pero a mí me parece que hacer una mención a una fiesta como la de hoy de la Virgen del Carmen y felicitar a todas las Cármenes me parece una de las cosas que hoy tenía que decir. Sí, señor. Yo me sumo, don Jesús, muchísimas felicidades, Carmen. Y yo me sumo a esta felicitación porque tengo 3 Carmenes en mi familia. Hombre, mi hermana y 2 tías, con lo cual, pues desde aquí las mando unas felicitaciones. Pues un beso muy grande para todas las Cármenes que nos escuchan y para todo el mundo de la mar, que efectivamente lo están pasando muy mal. Luego vamos a hablar un poquito de ello, de lo que está ocurriendo con ese acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre el acuerdo de pesca, que parece que está al borde de expirar o ha expirado ya. Ha expirado ya, sí. Y por tanto el sábado creo que fue, y por tanto como no se ha renovado, pues ahí están esos cientos de trabajadores sin saber muy bien a qué atenerse y sin poder trabajar. Luego entraremos en esa materia, pero no quiero dejarles a ustedes sin ese testimonio de José Borrell al que antes aludíamos, porque creo que es importante que lo escuchen. Está traducido por los compañeros de Televisión Española, porque ya saben ustedes que habla catalán en la intimidad y en público, y entonces es mejor que se traduzca para saber exactamente lo que estaba diciendo José Borrell, el ministro de nuestro país. Están en su derecho y afortunadamente nosotros vivimos en un país en el que el derecho de defender esta opción está perfectamente reconocido, pero no tienen por ello ninguna superioridad. No son mejores catalanes que los que pensamos que la independencia no es la buena solución. No son mejores catalanes. No son mejores catalanes que yo o que vosotros, los que dicen que la independencia es la única solución para este país. Fíjese usted de lo que nos hemos enterado. Pero fíjese que vuelve a producirse una situación que es aberrante. Y es estos ministros de Asuntos Exteriores que se convierten en ministros Margallo, de Cataluña. Sí, lo hizo Margallo el Partido Popular. Es que es gravísimo. Es gravísimo porque precisamente si lo hiciera la ministra de Agricultura, pues nos importaría menos. Pero es que es precisamente el ministro cuyo departamento debe tratar con estados extranjeros quien se dedica a ser la voz, el que opina y el que dice, como si estuviera tratando con un estado. Pero es que además dice algo que es falso. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que denunciarlo. Cuando todos estos buenistas, unos por ingenuidad y otros por verdadera traición, empiezan con el asunto de que no, dentro de las reglas del juego y dentro de la Constitución está permitido. Esto es un mantra que está extendido y que es peligrosísimo.
todo el que quiera por vías pacíficas la defensa, pues puede hacer el derecho a autodeterminación. Pues nosotros decimos que no es verdad, que desde la Constitución y desde lo que significa el ordenamiento constitucional no se puede defender la ruptura de la nación. Y alguien me dirá, hombre, pues para eso hay mecanismos de reforma constitucional. Sí, pero es que siempre hay que repetirlo. La Constitución, artículo 2, se fundamenta, y así lo dice literalmente, no lo digo yo, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. ¿Qué significa esto? Que el armazón jurídico de la Constitución no tiene razón de ser, sino es en la propia nación, que es la que la legitima. Antes estábamos hablando de dos conceptos que creo que son muy importantes. El concepto de la legitimidad y el de la credibilidad. Hablábamos de que hay algunos, como el ministro Borrell, que no resultan creíbles cuando dicen una cosa cuando están fuera del gobierno y otra cuando están dentro. Lo mismo podríamos poner a los candidatos actuales a presidir el Partido Popular, que una cosa es lo que hicieron cuando pudieron y otra es lo que nos cuentan ahora que van a hacer. Por tanto, credibilidad cero. Pero hay un principio que el profesor Pablo Sanz no me va a dejar mentir, que es el principio de la legitimidad. Es decir, algo puede ser legal, pero puede ser ilegítimo. Claro. Por ejemplo, la falta de legitimidad democrática del gobierno actual de Pedro Sánchez parece bastante clara. Legalidad sí, porque ha utilizado un mecanismo legal. Bueno, pues ¿cuál es la legitimidad de la que arranca el poder de una comunidad autónoma y en concreto del presidente Torra? La legitimidad viene de las urnas, sí, por supuesto. Si ha sido votado, bien. Pero ¿de dónde arranca la legitimidad de la comunidad autónoma? De una Constitución, que es la que ha creado y la que ha amparado estos gobiernos regionales. Y la legitimidad, les guste o no, de esa Constitución, arranca de España. O dicho de una manera más fácil, como decimos en derecho procesal, per saltum, usted, señor Torra, su legitimidad como presidente de la Generalidad emana de la nación española. Por tanto, si atenta usted contra la nación española, está usted completamente ilegitimado para hacer lo que está haciendo y por tanto no debería ser usted presidente de una parte de España como es Cataluña. Yo ayer mismo leí la entrevista que hacía El País a Borrell, ¿no? Y siguiendo un poco estas declaraciones, él se refiere sobre todo a cuestiones básicas de sentido común. El problema es que ya el sentido común, por decirlo de este modo, ya nos chirría bastante a muchos. Es decir, ya que un ministro de Exteriores se refiera a estas cuestiones, ¿no? Pues ya la verdad es que ya genera mucho cansancio. Lo que tiene que hacer un ministro es defender la unidad de España con claridad y dejarse ya de los pasteleos típicos en los que están ahora instalados el inquilino de Moncloa y Torra. Yo diría lo siguiente, es decir, plantear la relación entre España y Cataluña como una relación de bilateralidad ya es falso. Es decir, un ministro de Exteriores, como bien ha dicho Javier, refiriéndose a una cuestión de política interna nacional, tratando a Cataluña como un sujeto político al mismo nivel que España, ya es un planteamiento falsario. Es decir, Cataluña es una parte esencial de España. No se puede entender España sin Cataluña. Ni Cataluña sin España. Por lo tanto, resulta absurdo plantear un debate de bilateralidad. Lo que tiene que hacer Cataluña, lo que tienen que hacer los gobernantes legales, porque yo no digo legítimos, sino los representantes legales del Estado en Cataluña, que es Torra, por cierto. Torra es la máxima autoridad del Estado español en Cataluña. Lo que tienen que hacer es cumplir la Constitución. Si no lo cumplen, tendrán que hacer frente a sus hechos, a sus actos ante los tribunales. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno español, ser muy claro y muy tajante con esta realidad. Jesús, nada más que añadir sobre este asunto. Bueno, pues creo que como la cuestión ha quedado suficientemente clara, lo vamos a dejar aquí. No sin antes recordar que algunos, no pretendo en esta afirmación comprometer a mis compañeros de mesa, pero desde luego a nivel individual, como español y como periodista, sí lo digo claramente. Y es que algunos vamos a defender la sagrada unidad de España con Constitución y sin Constitución. Para que quede suficientemente claro. Porque España es un ente político, jurídico y espiritual y emocional, desde luego, desde muchísimo tiempo antes de esta Constitución y de las anteriores constituciones.
Por tanto, los que creemos en la sagrada unidad de España, vamos a defender la unidad de España con Constitución y sin ella. Y este matiz es muy interesante, Rafa, porque España no se constituye en el 78, como algunos pretenden, ni la realidad política territorial, sino España, además... y en 1492. Y además lo que dice la Constitución, y lo que dice la Constitución es España se constituye en un Estado de derecho, social, de político de derecho. Es decir, que España se constituye. España es un sujeto político preexistente a la Constitución del 78. Y, por tanto, es una realidad que puede modificarse la Constitución para bien y para mal. Efectivamente. Bueno, no sé si lo saben ustedes, pero la mayoría de votantes del Partido Popular prefiere a Soraya Sáez de Santamaría. Abrimos este melón, entonces. Abrimos ese melón, sí. Pasamos de un melón a otro melón. El 60% de los votantes del PP, 6 de cada 10, prefiere a Soraya Sáez de Santamaría. Es lo que indica una encuesta de Sigma 2 para el periódico El Mundo, que dice eso, que una amplia mayoría, en este caso Santamaría barre a Casado entre quienes declaran haber respaldado al PP en las últimas elecciones. Gusta más al 60% de quienes le votaron, es percibida como mejor líder por el 59,9%, más apta para presidir el partido por el 59,8% y con más posibilidades de ganar las próximas generales según el 58,3%. Conclusión, la mayoría de votantes del PP no quieren una regeneración del Partido Popular, ¿no? Pero ahora, pero ahora no estamos a nivel de los votantes, sino que estamos en los compromisarios. Son 3.100 compromisarios. Pero la encuesta es de los votantes, sí, pero no de los compromisarios. Bien, pero que ahora no depende de los votantes. Sí, no digo que dependa. Lo que digo es que la mayoría de votantes del PP, a margen de lo que voten los compromisarios, los votantes del PP no quieren que el PP cambie. Pero yo ahí si no lo he entendido mal, evidentemente... la encuesta se está refiriendo al tema de que pudiera salir Soraya, sí. Pero yo lo que niego es la otra parte, que por el hecho de que saliera Casado iba a haber renovación en el Partido Popular, ya. Pero esto es una trampa, es decir, que sí, que sabemos que lo que dice en muchas cosas está muy bien, hombre, lleva unos meses, venga a repetir lo que defendemos desde Vox desde hace 4 años y a intentar recuperar aquella parte sana que tuvo el Partido Popular en otras épocas. Hablamos de la época pues en la que, por ejemplo, el fundador del Partido Popular, José Antonio Ortega Lara, formaba parte de ese partido, o en la época de Gregorio Ordóñez, por supuesto. Pero yo lo que digo es que no seamos ingenuos, que es que los españoles tenemos una capacidad de olvido, una amnesia del pasado no lejano, de lo que ocurrió ayer. A ver, Soraya sabemos quién era porque era la vicepresidenta del gobierno y estaba en los tejemanejes. Pero ¿quién ha sido Pablo Casado? Se ha sido la mano derecha de Aznar, primero, luego ha estado en la Vicesecretaría de Comunicación, ha sido diputado, ha estado en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuándo le hemos visto levantar la mano a Pablo Casado criticando alguna de las no políticas, porque hay que llamarlo así, del Partido Popular? ¿Qué dijo cuando decidieron aplicar corriendo la derogación de la ley Parrot y soltaron a Bolinaga? ¿Qué dijo cuando hubo una subida brutal de impuestos? ¿Qué dijo cuando no se derogó la ley de memoria histórica o cuando sancionaron a sus compañeros por el aborto? ¿Qué ha hecho en estos 7 años? Aparte de estar en un partido, cobrar de ese partido. Nada. ¿Qué pasa? Que porque ahora ha visto la luz, o dice que ha visto la luz, y empieza a repetirnos con absoluta hipocresía, porque es que el lenguaje en esto es muy rico. Es decir, hipócrita es aquel el que dice una cosa cuando ha hecho o ha pensado la contraria, porque ahora le interesa. Ahora le interesa decir que el artículo 155 se aplicó tarde, mal. Oiga, señor Casado, ¿y qué dijo usted? ¿Por qué no se levantó? Ah, porque le ponían en la calle. Este es el problema, que si te hubiera levantado la mano y hubiera dicho, como dijeron algunos, por ejemplo, que protestaron cuando lo de la ley del aborto, hubiera dicho, yo no estoy de acuerdo, hay que aplicar el artículo 55. O sea, lo mismo, yo solo hubiera pedido una cosa. Si a mí me demuestran que lo que dice Pablo Casado lo ha estado defendiendo hasta ahora a muerte y no le han dejado dentro del partido, diría, pues evidentemente esta persona está legitimada para intentar ahora ser él quien dirija el barco y llevarlo a otro ritmo. Pero cuando has estado callado, en la connivencia más absoluta, votando a favor de todo lo que ahora criticas, yo creo que te falta la legitimidad, la coherencia y sobre todo, desde mi punto de vista,
no soy afiliado del Partido Popular y ellos sabrán a quién votan o quién deja de votar, pero para mí le falta la credibilidad más absoluta, ¿no? Bueno, simplemente comentar la encuesta. La encuesta, claro, va sobre los votantes o los que se declaran votantes del Partido Popular, pero realmente ese dato ya importa poco, porque ahora, de cara al sábado 21, lo que se va a dirimir es qué decisión van a tomar los 3.100 compromisarios del Partido Popular, que suelen ser además gente de ámbitos orgánicos del partido, senadores, diputados autonómicos, diputados nacionales, gente con cargos vocales, de lo que sea, ¿no? Entonces, al final, es una decisión del propio aparato, y el aparato dio la espalda a Cospedal, por lo tanto parece ser que apunta hacia Soraya, ¿no? Pero yo creo que Casado tiene bastantes opciones de ganar. En cualquier caso, sí que habría que remarcar que para mí la disputa de fondo es Aznar y Rajoy. Es decir, Aznar y Rajoy son los que están ahora mismo peleando, disputándose el partido. Los dos quieren reivindicar su propio legado al partido, del 96 al 2004 y ahora del 2011 al 2018. Cada uno quiere asentarse y poner a sus peones, a sus alfiles, a sus caballos, a sus torres dentro del partido. Rajoy a través de Soraya y Aznar a través de Casado y todo lo que son las redes clientelares de cada uno, ¿no? Yo creo que esa es la disputa, ¿no? A ver quién gana, o Rajoy o Aznar, a través de sus peones correspondientes. Hombre, mi opinión, yo creo mucho en una cosa que se llama psicología evolutiva, es que las personas vamos evolucionando, es distinto el pensamiento de un adolescente que de un joven, que de un hombre maduro, y yo creo que evidentemente ahora mismo el planteamiento que se está haciendo no es otro que el de, por un lado, Soraya, por otro lado, de esta persona que estamos hablando. Y a mí me parece que evidentemente ahora ya no estamos hablando de otras posibles candidaturas o Cospedal que pasaba por ahí, sino entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pues lo que elijan los compromisarios. A mí me parece que esta información del país es muy típica del país. Para eso el país está donde está gracias a Soraya. Y Soraya ha hecho un trabajo y ella quiere sacar los réditos a ese trabajo que iba haciendo. Es del mundo, ¿no? la encuesta. La encuesta es del mundo. En el mundo también, de alguna manera, pues Soraya mediáticamente ha sabido moverse muy bien, ¿no? Yo creo que Casado en algunos aspectos es desde luego mucho más como la esencia del Partido Popular que Soraya, pero ya veremos un poco, porque ahora mismo estamos en un planteamiento distinto, ¿no? Y yo sí que creo que ha habido una evolución en el pensamiento de este candidato que queda ahora, ¿no? Y un cierto proceso de maduración, pero vamos a ver si son capaces de salir de este momento tan dificilísimo en el que lo ha dejado el propio Rajoy, ¿no? Que ha dejado el partido que con una falta de estrategia a la hora de la dimisión, que no supo presentar en el momento que tenía que haberla presentado, en un momento realmente delicado, ¿no? Pero son temas de partido ahora mismo, donde ellos están en su proceso, y vamos a ver un poco qué es lo que les pasa. ¿Usted cree, don Jesús, que ha habido un proceso evolutivo en Pablo Casado? Lo digo porque el proceso evolutivo se ha hecho presente en menos de una semana. Porque hasta el momento, antes de que se abrieran las primarias, no habíamos experimentado en él ningún tipo de evolución. Más bien, lo que estaba diciendo antes don Javier Ortega, su connivencia con lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular era del 100%. Porque jamás ha expresado, ni en público ni en privado, ninguna discrepancia ni de forma ni de fondo con lo que estaba haciendo su partido. Todo se ha obrado desde el momento en el que él ha decidido dar el paso para ser el próximo secretario general. Ahí es donde han empezado todas las discrepancias. Se ha empezado a echar en cara a Soraya Sáez de Santamaría, es que has hecho esto mal, es que tendríamos que haber hecho esto, es que... Sí, o sea, yo creo que durante un tiempo... Es que estamos otra vez ante una hipocresía verdaderamente... No, pero él durante un tiempo ocupaba un estatus que lo que tenía que hacer era trabajar en función de lo que le decían, y ahora mismo es él el que tiene que proponer los planes, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay unas evoluciones, ¿no? Sí, pero fijémonos... Y yo creo que él ha evolucionado, y desde mi punto de vista ha evolucionado para bien. Mientras que Soraya, respecto a temas de familia, a mí me da pánico, este hombre no. Respecto al tema de la vida humana, a mí Soraya me da pánico y este hombre no. Y respecto a otros temas, pues vamos a ver si es capaz de ser lo duro que hay que ser, que eso sí que se puede poner en duda, ¿no? Yo no quisiera quitarle el optimismo al profesor, pero le voy a dar algún dato. Es tan importante lo que uno dice como con quien va en las aventuras. Fijémonos, personas que rodean a Pablo Casado. Pablo Casado ha estado apoyando descaradamente en Extremadura a Monago. Monago está caracterizado por ser directamente socialista. En Galicia, a Feijóo.
Recordemos las políticas de Feijóo de imposición del galleguismo y cercanas, por supuesto, casi diría que al bloque nacionalista gallego en la imposición en materia educativa, es decir, de no dejar libertad a los padres de elegir su idioma en Galicia. Ya llevamos dos temas, el tema económico con Monago y el tema lingüístico con Feijóo. Y acordémonos de otra persona que le está apoyando y que va en su equipo, Maroto. ¿Quién es Maroto? Maroto es la antítesis de lo que era el Partido Popular en el País Vasco. Por cierto, el Partido Popular del País Vasco era lo más digno que tenía el Partido Popular, porque se jugaban la vida y la perdían. Bueno, pues resulta que Maroto significa exactamente lo contrario. Maroto era el Pepe Pop, es decir, el de los que se tomaban chiquitos con los de Bildu, de los que, por cierto, en la imposición de la ley LGTBI, aborto, eutanasia, está totalmente en línea. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay que mirar alrededor de lo que hay de este discurso a la galería, que es un discurso al final. O sea, es que si no, no tiene ninguna opción. Si él hace el mismo discurso que Soraya, pues que Soraya es la reivindicación del gobierno de Rajoy, no tiene ninguno. Entonces tiene que desmarcarse, y sus asesores le han dicho, mira, tú te tienes que desmarcar, habla mucho de la unidad de España, habla de la defensa de la vida y la familia, habla de la bajada de impuestos, pero si todo eso está muy bien, todo eso hay algunos que fundamos un partido precisamente para que nunca hubiera duda de que había que defender eso. Pero claro, estos arrepentimientos de última hora y estas conversiones y estas evoluciones, yo no me las creo. Pero que igual que ahora la opinión de los votantes da igual, porque son los electores, ahora evidentemente lo que importa es la diferencia entre uno y otro. Y entre uno y otro, yo desde a luego nivel puramente de eslogan. Pero yo no creo que solo sea de eslogan, creo que hay más. Yo, abundando un poco en lo que decía Javier Ortega, cuando dicen los asesores de Pablo Casado que hable de la defensa de la vida, que hable de la defensa de la vida en un titular de prensa, pero ni media línea más, porque en cuanto digas media línea más se te ve la patita, Pablo, porque el Partido Popular obviamente no va a defender la vida humana, ni el de Pablo Casado ni el de ningún otro candidato, porque no cree en la vida humana desde el momento de la concepción hasta su fin natural. En eso no cree el Partido Popular. Ni Pablo Casado ni ningún candidato. Bueno, creo que había uno y sacó el 1%. Sí, el problema de Pablo Casado es que se le está siendo un oportunista, ¿no? Está ahora sacando unos valores, hablando de ideología, de principios, porque le interesa. Pero es que ha sido vicesecretario de Comunicación de Rajoy en Génova y no se ha pronunciado sobre estas cuestiones en 7 años. Y si lo ha hecho ha sido para apoyar la labor del gobierno, que ya vemos que ha suscrito todo lo del Partido Socialista. Por lo tanto, es un oportunista y además un timorato, ¿no? Porque cuando debería defender esos principios no lo hacía, ¿no? Tengo que hacer una pausa, son las 9:22 minutos. En todo caso, la festividad de la Virgen del Carmen ha llevado al profesor a la esperanza de renovación. Muy optimista sobre el futuro del Partido Popular. No, pero que entre A y B yo prefiero B, o sea, yo prefiero a Casado que... Mal menor, ¿no? Yo en este caso prefiero C. Es que a lo mejor, profesor, iba a decir una cosa, digo, a lo mejor entre quien es coherente entre lo que dice y lo que ha hecho y lo que va a hacer, que se llama Soraya, aunque esa coherencia nos horrorice lo que va a hacer, entre lo que ha hecho, lo que dice y lo que va a hacer. Es una persona congruente. Exacto, es congruente. Y entre Pablo Casado, que no dijo, no hizo y ahora nos cuenta qué va a hacer. Encima hay que añadirle, es usted un incongruente. Una pausita. Creo en la evolución continuamos. de las personas. Y de la especie, sí. Una pequeña pausa y continuamos en la tertulia. Son las 9:29, sí, llegó Francia, efectivamente, a la final y la ganó por 4-2, a la final del Mundial de Fútbol. Pero claro, no hemos dicho nada porque esta es una tertulia, en principio, de análisis político, aunque también de la actualidad. Y la actualidad manda, efectivamente. No sé si visteis el partido ayer o no. Yo no lo vi. Yo vi la primera parte con un gran entusiasmo a ver qué hacía Croacia, pero oye, se ve que no tenía suerte porque hicieron una mano con penalti de estas que dices, bueno, dudosa, pero que fue así, y luego un autogol de estos de un defensa que va a despejar ayer. Y tal, ¿no? No era ayer. Pero el día de yo creo croatas. Que Croacia ha sido sin duda el equipo revelación y luego Francia tiene un equipo muy poderoso y se ha llevado la Copa del Mundial, así que enhorabuena a los vencedores y enhorabuena también a los finalistas, ¿no? Croacia ha dado un espectáculo muy bueno de fútbol, ¿no? Yo sobre todo en esa primera parte veía que era un partido de fútbol, ¿no lo que jugaba España, que era el famoso tiquitaca de los 1000 pases estos agotadores, ¿no? Horroroso. Don Javier no es muy futbolero, ¿no?
No, y sobre todo cuando las dos selecciones que me pueden importar, que son la de España y la de Argentina, habían sido eliminadas, yo a partir de ese momento tampoco me preocupaba ni por el resultado, la verdad. Me ha dado mucha pena porque, hombre, siempre esperas, aunque no sigo el fútbol, pero siempre esperaba, por supuesto, que la selección nacional hubiese llegado al menos a la final o a la semifinal, o por lo menos hubiera llegado un poco más arriba, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Seguro que habrá nuevas competiciones en las que sabremos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Sí, además las dos selecciones están en la misma situación, que es, hombre, es verdad que España ya ha encontrado seleccionador en Luis Enrique, pero en Argentina se han quedado sin seleccionador. Vaya. Finalmente Sampaoli ha dado un paso atrás, ha dicho que prefiere renunciar después de la mala actuación del albiceleste. Así que a partir de ahora, pues la siguiente tarea de la Federación yo le confieso que solo he estado una vez en mi vida en un estadio de fútbol, una sola vez en mi vida, y solo he visto un partido. Bueno, quiere decir que alguna vez no haya visto un trocito por televisión, pero ya vemos que las aficiones de don Javier van por otro lado. Pero no, hombre, alguna vez. Pero quiero decir que estuve una vez en un estadio, y curiosamente fue en Argentina, que me invitó una amiga a ver un partido en La Bombonera. Sí. Y claro, ver el Boca Juniors, yo me pasé todo el partido mirando al revés, es decir, yo no miraba hacia el canal porque no entendía nada. Yo miraba la grada y aquello era un auténtico circo. Un fenómeno sociológico, yo estaba de verdad fascinado. Yo veía que había una parte del estadio que empezaba a arder y me decía, no, estos son unas bengalas y tal. Digo, pero si está ardiendo. Luego, al rato, veía que salía todo el mundo corriendo. Y yo decía, ¿y ahora qué ha pasado? Digo, ¿habrá un desalojo o algo? No, es que cuando tenía la posesión del balón el partido y tal, salían corriendo a por el choripán. Esto si me está viendo algún argentino sabrá lo que es. Y es que montan barbacoas en los pasillos y están haciendo ahí el chorizo y tal. Y hay una humareda, un olor ahí a fritanga. Luego empiezan los desalojos de la policía. Entonces entra la policía por un lado, entonces nos tuvieron bloqueados una hora después del estadio, porque hasta que no se iban los hinchas, que creo que era del equipo Vélez Sarsfield contra el Boca Juniors y tal, pues no podía salir. Y luego oías disparos por la calle y tal. Aquello era, de verdad, una auténtica película. Es que ha puesto usted un ejemplo que, en fin, no es, yo estaba no es el mayoritario. No me extraña que con esa experiencia traumática cualquier otra visita a un campo no fue traumática, pero no diría yo que fui a un encuentro deportivo. Para mí era como ir, pues no sé, a ver una película de guerra o una cosa así. Es decir, había de todo. Y luego la pasión, bueno, los insultos, o sea, aquello era... Tremendo, ¿no? Veía a un señor mayor que estaba ahí sentado y tal, y que te parecía un hombre respetable, anciano, y de repente agarraba el balón uno del equipo contrario. O el árbitro, ¿no? Contra el árbitro. O contra el árbitro. Y le llamaba de todo a su madre, a su abuela, a su hija. Pero vamos, digo yo, se suelta y salta a la cancha y le pega. Los árbitros son los que más cariño reciben en un partido de fútbol. Hagan lo que hagan. Sobre todo algunos familiares. Claro, yo me planteaba, yo digo, oye, esto de verdad fomenta el deporte, la vida saludable. Pues mira, yo creo que gracias a que hay fútbol los fines de semana y la gente va ahí con la familia a gritar y a compartir y a pasear y tal y cual, pasan menos cosas. Menos desgracias. Bueno, claro, se desahogan, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, de verdad, o sea, se pegan allí en la cancha y luego llegan a casa y no pegan a la mujer. No, y además pues gritas y estás a gusto y animas a los tuyos y tal y cual, ¿no? Entonces a mí me parece que desde el punto de vista sociológico el fútbol es doctor, un tema usted lo analizará, pero yo veía que cuando los que perdieron salían a matar, o sea, salían de verdad con un odio que yo decía, bueno, ahora al primer vecino que se encuentra en la escalera le pegan, porque como vienen, claro, es verdad que algo de adrenalina pierden, pero también salen con un cabreo potente, ¿no? Sí. Ya, pero hay que regular esas emociones. A mí me parece que el fútbol como regulador emocional es importante en la sociedad actual. Y como decía un entrenador inglés, el problema del fútbol es que no hemos encontrado ningún sustituto al fútbol, ¿no? Los libros, ¿no? Quizá. Bueno. No, pero no es un sustituto, ¿no? Bueno, vamos a mirar un poquito a Nicaragua, si les parece a ustedes. Luego volveremos a otros asuntos de aquí de nuestra patria, pero la verdad es que la situación en ese país hermano, como es Nicaragua, pues empieza a ser realmente más que preocupante. Lo último que sabemos es que al menos 10 muertos, y otra vez 2 de ellos menores, ha dejado en las últimas horas la que el propio gobierno del sandinista Daniel Ortega, este líder, este sátrapa sin escrúpulos, el propio gobierno lo llama Operación Limpieza. Han matado a 10 personas totalmente inocentes en diferentes acciones armadas contra la población civil, que mantiene incluso bloqueadas las carreteras en bastantes provincias. 2 muertos en Diría, 2 más en Masaya, 1 en Catarina. En Diría, en concreto, en el departamento de Granada, las fuerzas combinadas del gobierno, integrada por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, sacaron por la fuerza de sus casas a 2 hombres,
un padre y un hijo, y fueron ejecutados allí mismo. En el barrio Camilo Ortega, en la ciudad de Masaya, el organismo humanitario también reportó otras 2 víctimas, aunque todavía no han sido identificadas. Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, 2 testimonios. Uno de ellos es el de uno de los religiosos, en este caso el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, que explicaba un poco la situación. Después hemos también recogido los testimonios de un par de estudiantes al término del suceso, ocurrido en concreto el sábado, cuando 2 jóvenes estudiantes resultaron muertos en un ataque armado contra una iglesia de Managua, donde estos jóvenes se habían refugiado. Estaban sintiendo acosados y tenían miedo a perder la vida. Nos están matando, nosotros somos estudiantes, nosotros simplemente estábamos defendiendo nuestra ideología, estábamos defendiendo al pueblo. A Ortega le ha dolido porque el pueblo ya no está con él, está solo le acompañan las balas completamente, las armas y sus paramilitares contratados que solo han empuñado el fusil contra el pueblo. Bueno, pues vemos en este caso, como en tantas otras ocasiones en otros lugares donde también mandan este tipo de caciques de vía estrecha, y es que la comunidad internacional, como siempre decimos, más allá de las palabritas de condena, no mueve un dedo. Claro, estamos viendo un ejemplo más de cómo en nuestras queridas naciones de Hispanoamérica, naciones hermanas de Hispanoamérica, los istas, que podríamos pensar que son cosas diferentes, porque tenemos que soportar a los sandinistas en Nicaragua, a los chavistas en Venezuela, a los castristas en Cuba, a los peronistas en la Argentina, pero estos istas son todos lo mismo, son comunistas, son marxistas, odian la libertad, odian el Estado de Derecho, odian la democracia, pero estos tienen luego sus referentes y sus amigos. Aquí los podemitas se callan, no salen corriendo a montar manifestaciones en pro de los derechos humanos, porque son de los suyos. Es decir, aquí cuando se machaca al pueblo soberano, cuando se le persigue, cuando se le pega tiros como en Venezuela a los estudiantes en la cabeza o ahora en Nicaragua, ¿cómo callan todos estos progres? Esta mugrería llamada progresía, que es verdaderamente infame, la desvergüenza con la que se callan, miran hacia otro lado y no escuchan nada. Ahora, ojo, enseguida salían a protestar porque los americanos habían decidido votar a Donald Trump y entonces salen corriendo a llamarle de todo. Sí. Donald Trump es un islamófobo, es un homófobo, es un racista, es un hispanófobo. A él sí le llaman fascista y dictador. Claro, a él sí. Claro, pero él no sale a pegarle tiros a los estudiantes en la calle. Esa, no digo ya doble moral, porque no tienen moral, esa inmoralidad descarada de los medios de comunicación y de los partidos políticos de los llamados países occidentales civilizados, entre comillas, que son incapaces de tener la mínima empatía con estos pueblos que están siendo masacrados por dictadorzuelos que han sido permanentemente... Porque anda que el Daniel Ortega no hemos tenido que soportarlo durante décadas en la guerra de Nicaragua, que es un dictador reconvertido como el Chávez a demócratas cuando les interesa. Pues es tristísimo. Yo les mando un fuerte abrazo a nuestros hermanos nicaragüenses y ojalá se saquen de encima este sátrapa lo antes posible. Sí, yo coincido totalmente con Javier en este aspecto porque la situación que está viviendo Nicaragua es realmente trágica, ¿no? Y dramática. Daniel Ortega, con su sandinismo, que en el fondo no deja de ser una ideología colectivista marxista, ha puesto el país al límite y está en una situación de subdesarrollo y de paralización completa, ¿no? El país. Esperemos que tenga una solución pacífica y rápida, ¿no? Pero de todas formas, saltando un poco de la hojarasca del día a día, porque este episodio es uno más de los muchos que están sucediendo en los últimos meses en Nicaragua, lo que hay que recordar, y nuestros oyentes que saben mucho de historia, pues saben que este problema es el problema de la descolonización española, o sea, de la pérdida de unión entre España y Hispanoamérica. Este problema, que se ha reproducido en muchísimos países, no solamente en Nicaragua o Centroamérica, sino en Argentina, en Chile, todas las tensiones que sufren estas sociedades hermanas nuestras, ¿no? Por culpa de ideologías como el liberalismo y el marxismo, y por haberse sometido esas élites criollas a los designios de las potencias como Estados Unidos y Reino Unido, porque no hay que recordar que parte de la pobreza crónica que sufre Nicaragua es por culpa de las políticas intervencionistas de Estados Unidos, y es lo que generó la reacción marxista, colectivista de los sandinistas en los años 70 y 80. Por lo tanto, este episodio lo que debería servir es para apelar a que dejen de mirar a Estados Unidos, dejen de mirar a las ideologías marxistas patrocinadas por Venezuela
como el bolivarianismo, ¿no? Y miren a España y que volvamos a unirnos. Hay que recordar que hace más de 2 siglos, cuando estos países pertenecían a la órbita española, uno podía viajar de la Patagonia a California, podía viajar directamente, no había tantas fronteras, ni tantas limitaciones, ni tantas élites territoriales poniendo escollos y barreras a los pueblos. Y por otro lado había una unidad monetaria, que también la han perdido por culpa de salirse del eje de influencia español. Antes, con el real de A8, uno podía pagar lo mismo en California que en Patagonia, pasando por Bolivia, que es donde se acuñaba la moneda. Han perdido tantas ventajas por dejar de estar en comunión con España, que ahora lo están pagando con estos microestados, Honduras, Nicaragua, El Salvador, países pobres, porque han sido divididos por Reino Unido y por Estados Unidos durante más de 2 siglos, ¿no? Es lamentable esta situación, hay que hacer historia y ojalá se den cuenta de que con España les iba mejor y que tienen que volver a mirar a España. Yo creo que hay una cosa así a cortísimo plazo, que es que dejen de morir personas que sencillamente son universitarios que entran en una iglesia para protegerte y les sacan a tiros y les matan. A mí eso me parece absolutamente lamentable. Y hay un corto plazo que tendría que haber una intervención a nivel internacional, porque está habiendo ya un derramamiento de sangre estrictamente por una defensa de unas ideas, ¿no? Como decía este universitario, ¿no? Pero luego, desde luego, que tienen que ir más al problema de medio plazo y largo plazo de la identidad del país o lo que está pasando ahí, ¿no? Pero hay un problema que ahora mismo es acuciante, y es que están muriendo personas absolutamente inocentes, universitarios que entran en una iglesia para protegerse y que, como acabamos de escuchar, pues es sesgada su vida, ¿no? Lo que pasa a mí me llama la atención el que, por un lado, gracias a los medios de comunicación, nosotros mismos estamos haciendo eco de esto que está pasando ahí, pero que luego hay como una especie de actitud muy timorata en cuanto a la intervención, ¿no? O en cuanto a la actuación, ¿no? Parecía hace unos meses que ya el presidente Ortega pues iba a replegar, iba a irse, pero no, o sea, a pesar de las marchas que hubo, a pesar de las declaraciones internacionales. Entonces, para mí sería importante no solo estar en una fase declarativa de que esto está funcionando mal, que tienen que rectificar, sino una fase de intervención de ámbito internacional. Sí, y lo que pasa es que, como he dicho antes, es decir, esto no es circunstancial de Nicaragua, es decir, es lo sistemático y ha sido repetido en numerosas ocasiones en las últimas décadas, por no decir los 2 últimos siglos, ¿no? La inestabilidad a la que se han visto abocadas estos países, estas sociedades hispanoamericanas, por culpa en parte de sus élites criollas en estos 2 siglos. Es decir, que lo de Nicaragua que ha pasado, ¿no?, con Daniel Ortega ha sido la norma general en Honduras, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, que está sufriendo también una crisis económica monetaria muy dura en los últimos meses. Esto es la tónica general de Hispanoamérica, por culpa en parte de haberse olvidado un poco de qué es lo que les une y no tanto qué es lo que les separa. Yo coincido con lo que estaba diciendo Pablo en esa defensa de lo que significa la hispanidad y el recuperar esa idea de naciones hermanas bajo una historia común y que fue la pertenencia a la corona de España. Pero solamente, y no es por contradecir lo que ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo, pero claro, ¿quiénes somos los españoles ahora para pedir a las naciones hermanas de Hispanoamérica que miren a un proyecto global cuando no somos capaces ni siquiera de tener un proyecto nacional dentro de nuestras propias fronteras? Totalmente de acuerdo. Primero tenemos que recuperar un proyecto nacional. Primero tenemos que convencer a los propios españoles de que nuestra unidad es la mejor garantía de nuestro progreso, de nuestra libertad, de nuestra fortaleza. Y después tenemos que incorporar a ese proyecto, dejar de ponernos, como están haciendo los políticos hasta ahora, los políticos que han gobernado España hasta ahora en los últimos 40 años, en vez de estar mendigando en Europa que nos atiendan, hay que decir a Europa, mire, nosotros representamos a una de las naciones más antiguas del mundo y además una de las naciones con una proyección universal como no han tenido ninguno de ustedes. Por tanto, nosotros venimos a hablar en Europa y a darle voz a todas las naciones hermanas de Hispanoamérica. Es decir, España tendría que tener una proyección internacional hacia las naciones de Hispanoamérica. Y entonces su fuerza, la fuerza de las naciones de Hispanoamérica y la fuerza de España en Europa se multiplicaría por 2. Mientras que sigamos acomplejados en el interior, en el interior, acomplejados de defender España, poco favor le vamos a hacer a las naciones hermanas de Hispanoamérica, que ojalá tuvieran una voz, que dijeran, nuestra voz en Europa se llama nuestra
madre patria España. Eso es lo que debería ser, pero tenemos que empezar por limpiar la casa adentro para ir a ayudar a los de fuera. De todas maneras, en fin, no podemos ser muy optimistas, me refiero. La revolución sandinista triunfó en este lugar hace 40 años. 40 años. Desde hace 3 meses ha habido 300 muertos en Nicaragua. 300 muertos en 3 meses, a 100 por mes. Hombre, es decir, esto no es una cosa de hace unos días que vamos a ver si... No, es que estamos hablando de un fenómeno asentado, desgraciadamente, durante décadas, en donde, mientras se ha ido imponiendo a machamartillo esa ideología nefasta que es el socialismo en sus distintas variantes, como decía Javier Ortega, al mismo tiempo ha proliferado una ideología claramente antiespañola y un discurso manipulador de la historia, igual que estábamos hablando con Cataluña, exactamente igual, con esa historia negra, de la leyenda negra española, basada básicamente en falsedades y en mentiras de bulto, pero que ha triunfado en la opinión pública de estos países y ha contribuido... en el nuestro, que es lo más grave. Claro, lo más grave es que triunfó dentro de las fronteras. Totalmente. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la cuestión. Son las 9:47, estamos en la recta final de esta tertulia de Buenos Días España. 9:50 minutos, le he quitado un poco la palabra al profesor Pablo Sanz. No, bueno, simplemente reafirmar un poco la idea de que al final el descontrol que está viviendo en la sociedad nicaragüense es propia de... es multifactorial, por decirlo así, tiene muchas causas, ¿no? Es un estado frágil, pero más allá de eso es que es una sociedad que realmente, y no quiero atacar a la sociedad nicaragüense, no quiero que se interprete así, pero les falta una identidad propia, igual que le pasa con Honduras o El Salvador. Ellos forman parte de Centroamérica, y Centroamérica no se entiende sin la presencia de España. El problema, como antes decía Javier, ¿no?, es que España ha abdicado de mirar hacia Hispanoamérica durante muchos años, y si miramos es con intereses meramente empresariales. Pero yo lo que me refiero es a un valor cultural, de comunidad, de generar una hispanidad. Entonces, eso es el problema de estos países, que no tienen identidad y tiene un estado muy frágil, como consecuencia de no tener identidad propia genuina, porque realmente es que no la tienen. Entonces el problema es que además se une que han sido expropiados por grandes multinacionales norteamericanas, que ha sido el precio que se han cobrado por echar ahí de España, y por supuesto tienen no tienen una base industrial fuerte y por tanto tienen un decrecimiento, tienen una situación de subdesarrollo económico, no tienen identidad y tienen un estado y una clase política ultra corrompida y muy frágil. Como consecuencia, estos desórdenes, que no son una anécdota, y vuelvo a decir, es lo sistemático, es la norma de estos países, y no pueden funcionar de otra forma sino con desorden y corrupción. Una cosa que llama mucho la atención cuando viajas a estos países es que falta la llamada clase media, ¿no? O sea, no hay una clase media, que fue un poco lo que en España ha hecho posible, pues pasar distintas crisis y tal y cual, porque en España ahora mismo pues hay una clase media que está siendo muy castigada desde luego desde algunos gobiernos, ¿no? Pero en estos países no la hay, ¿no? Entonces hay unas personas que son realmente con una gran capacidad económica, incluso multinacionales, que no miran el beneficio del país, ¿no? Y tienen entonces, por un lado, una cierta crisis de identidad del país, una cierta las situaciones, ¿no? Pero yo creo que cuando empiezan a morir personas inocentes que están dentro de una iglesia sacados y tiroteados fuera, tiene que haber una reacción internacional inmediata, ¿no? Y como consecuencia, al tener un Estado muy frágil, lo que hace su gobierno es recurrir a fuerzas paramilitares y parapoliciales, con lo cual se retroalimenta el ciclo de la violencia. Al ser un Estado muy frágil y sin identidad clara, pues el gobierno tiene que echar mano de grupúsculos violentos al servicio del propio gobierno, con lo cual se retroalimenta así una dinámica viciosa y muy negativa. Bueno, tenemos ya muy poquito tiempo para terminar la tertulia, pero no quiero cerrar sin hacer referencia a uno de los asuntos del día, y es que el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, ha expresado su deseo de comparecer a petición propia ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para explicar la actuación de nuestro servicio de inteligencia en relación, entre otras cosas, con Corina, ya saben, la amiga entrañable del rey emérito Juan Carlos I. Esa comparecencia de San Roldán se produce después de publicarse la semana pasada, lo contamos aquí en esta tertulia, esas informaciones del Español y de OK Diario, con esas grabaciones en las que la amiga de don Juan Carlos aseguraba que el monarca la usó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero, y que el exjefe del Estado tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón.
En esas grabaciones, efectuadas en 2015 por el comisario José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, Corina contaba también que recibió amenazas de manera expresa por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, pues buena cosa que comparezca y que explique, aunque sea solamente la parte que tiene que ver con los caudales públicos que se emplearon para esas actividades. Sí, lo que yo creo que hay que llamar la atención, vamos a ver, el anterior jefe del Estado, el padre de Su Majestad el rey emérito, haya estado vinculado a diferentes asuntos turbios en cuanto a financiación, en cuanto a inversiones en el extranjero, etcétera, etcétera, pues yo creo que es conocido de todo el mundo. Ha habido durante 40 años una ley, un pacto del silencio de todos los partidos y de todas las instituciones para no tocar el tema de la monarquía, del jefe del Estado. Pero lo que tenemos que alertar es quienes van a utilizar estos casos, que son conocidos y que yo creo que es bueno, sinceramente. Yo tengo amigos que son grandes defensores de la monarquía y que creen que esto le va a hacer mucho daño a lo que es la institución, la corona. Yo creo que no, que es justo lo contrario. Pero lo que hay que alertar es que quienes quieran sacar todo esto hay que dejarles muy claro que una cuestión es lo que haya podido realizar el anterior jefe del Estado y otra es la institución de la monarquía, que hoy está muy bien representada, dignamente representada por Su Majestad el Rey Felipe VI. Por tanto, creo que hay que saber distinguir entre unas personas y otras. La institución hay que protegerla y luego hay determinadas personas, a lo largo de nuestra historia hemos tenido reyes buenos, medianos y pésimos. Yo creo que también coincido en que creo que Felipe VI no se merece que su reinado quede contaminado por lo que hizo su padre de malo, que por cierto hay que probarlo todavía. Hay que recordar que el rey Juan Carlos no cuenta ya con la inviolabilidad constitucional, sino que simplemente tiene el aforamiento en el Supremo como cualquier otro diputado, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el tema del rey, pues habrá que probar quiénes eran sus testaferros, qué comisiones se llevaba por sus negocios, qué dinero manejaba en Suiza en las cuentas corrientes y si las grabaciones de Villarejo tienen un mayor alcance, que se están desencriptando ahora por parte de la policía. Bueno, yo creo que lo de Villarejo puede ser toda una especie como de trama oculta de lo que estaba pasando, ¿no? A algunos niveles y habrá que ver un poco todo eso que está ahí encriptado, ¿no? No deja de ser curioso, ¿no? Que una persona como Villarejo, que trabajaba en interior y muy relacionado con el interior, ahora resulte que salgan estos datos, ¿no? En cualquiera de los casos, a mí me parece que todo lo que sea información contrastada es mejor que su contrario, que no haya información y no esté contrastada, y vamos a ver un poco cómo pasan estas cosas, ¿no? Es, por otro lado, más que una serpiente de verano, va a ser un dragón de verano. Tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a los tres. Muchas gracias, profesores Poveda y Sanz, y muchísimas gracias, Javier Ortega. Y que se resuelva el problema de Marruecos y la pesca, porque hay muchos trabajadores pendientes de estos sectores. Muchas gracias. Vamos a analizar esta semana en las distintas tertulias, tiempo de noticias y continuamos en directo.